Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Es posible que los niños puedan ir presos a los 13 años en Argentina? Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. En el programa de hoy vamos a entrevistar a la política argentina, Vanina Biasi. Ella es diputada por el Frente de Izquierda y una de las principales dirigentes del Partido Obrero. Vamos a profundizar con ella el envío del gobierno argentino de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que prevé la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Vamos a hacer entonces el contacto con Buenos Aires. Vanina, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto recibirte. El gusto es mío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué primera lectura haces de esta iniciativa? Bueno, primero es muy importante que se traten estos temas y me parece fundamental que ustedes presten atención a que en el Congreso se está trabajando efectivamente un proyecto que es de modificación del conjunto del régimen penal juvenil que tiene entre algunos de sus articulados. Uno tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad, efectivamente, como vos señalabas, de los 16 a los 13 años, pero que también tiene otras implicancias muy importantes, porque, por ejemplo, lleva las penas contra esos adolescentes de 8 a 20 años, digamos, según cuál sea el delito del que estamos hablando. Así que efectivamente esto se está tratando dentro del Congreso de la Nación, junto con una agenda que en general es muy reaccionaria, y en general, en medio de un escenario social en el que tenemos un 27% de indigencia entre niños y adolescentes de hasta 14 años, en donde tenemos un 66% de pobreza entre adolescentes y niños, etcétera, realmente resulta, no voy a decir que llama la atención, porque no me llama la atención, pero resulta muy indignante que las niñeces y las adolescencias sean tratadas como si fueran delincuentes, algo que no lo son, que no dicen las cifras que lo sean, y realmente este proyecto no responde a una necesidad de que a partir de este régimen penal juvenil pueda cambiar la fisonomía de lo que es las situaciones de inseguridad que vive la población, para nada. Lo que sí seguramente es un elemento, un instrumento de agitación política de parte de un gobierno que quiere hacer campaña demonizando a nuestros niños y adolescentes realmente. Vanina, escuchaban hace unas horas a la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, asegurando que esta iniciativa es para proteger a los argentinos de bien. Sin embargo, las experiencias en este sentido en otros países no hablan de éxito, sino todo lo contrario. ¿En qué se basa el gobierno para hacer énfasis en estos cambios? Mira, uno de los informes menos serios que se han presentado por parte del gobierno nacional en esta Cámara, yo vengo recién de participar de un informe donde Torrendel, que es el secretario de Educación, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, informaron, y tengo muchísimas diferencias, sí, al respecto de lo que ellos han presentado. Ahora, de todos los informes que he tenido acá del gobierno nacional, el menos serio fue el que justamente llevó adelante Soto, que fue el vocero de esta política digamos, por parte del gobierno frente al Congreso Nacional. Estamos hablando, para los que no lo registran, de alguna manera el autor de la doctrina Chocobar, digamos, el abogado estrella de Patricia Bullrich, que se dedica, digamos, a seguir todos los temas que tienen que ver con seguridad. Y fue un informe muy poco serio, se lo dijimos al funcionario, que era indignante escuchar que él planteara que esta política se llevaba adelante en nombre del crecimiento de la delincuencia infantil y juvenil, cuando es absolutamente falso. Digamos, si uno toma los datos históricos de la Argentina, de cómo es la fisonomía de la delincuencia en la Argentina, justamente ha decrecido la delincuencia infantil y juvenil,
Estamos hablando de que fundamentalmente en un 85% tiene que ver con delitos que no son de los llamados delitos graves. Digo de los llamados porque cuando uno sufre una situación cualquiera, obviamente la padece, ¿sí? Pero dentro de lo que son los delitos dolosos, asesinatos, etcétera, la población de hasta 16 años participa en un 1% del conjunto de esos delitos. Por lo tanto, tuvimos que recibir un informe mentiroso, en definitiva, demostrando que el trasfondo de esto es que quieren tener los titulares de los diarios próximamente diciendo que aprobaron una ley de baja de edad de punibilidad, porque han convencido a una parte de la población de que efectivamente nuestros niños y adolescentes más empobrecidos por sus políticas económicas son peligrosos, cuando en realidad, fundamentalmente, si hay algo que son chicos que necesitan oportunidades, chicos que son y que pueden ser recontra creativos. Yo el otro día participé de una audiencia que organizó Che Pibe acá en el Congreso de la Nación, que es una de las instituciones que recibe chicos que están judicializados, que tienen 10.000 dificultades, y bueno, junto a ellos pudimos ver cómo cuando a los niños y adolescentes les das oportunidades de creatividad, hacen realmente de todo y de ninguna manera están pensando en llevar adelante actos delictivos. Así que a mí me indigna muchísimo cuando nos referimos a la población de esa franja etaria, que son el futuro de nuestra población, como si fueran delincuentes. Son pibes, niños y niñas creativos, con 10.000 posibilidades por delante, si el Estado no obtura eso, queriendo tratarlos como delincuentes, algo que no son. Así que realmente el informe que dieron es mentiroso. Yo quiero contarles que ellos hacen mucha propaganda con relación al tema, diciendo que como el régimen penal juvenil de la Argentina es de la dictadura militar, es de un decreto, de un decreto ley de la época de Videla, entonces que ellos vendrían a hacer la patriada de que se modifique finalmente ese régimen. Pero es terrible porque están cometiendo la proeza de modificarlo para peor. Es un régimen, efectivamente, que es un buen régimen, 40 años de democracia, ningún gobierno lo modificó. Para modificarlo como corresponde, es un régimen que requiere ponerle dinero, ponerle dedicación, amor para sacar a los pibes de situaciones de violencia que están viviendo o de los que terminan siendo ejecutores como fruto de estar en el marco de situaciones de violencia. Y sin embargo, este régimen penal juvenil ni siquiera registra una partida presupuestaria como debería corresponder. Así que realmente es muy poco serio, quieren una campaña política, no les interesa la inseguridad de la población, y si les interesara, en vez de darle a los narcotraficantes blanqueo de capitales, como le han dado, que se está venciendo ahora a fin de mes el blanqueo de capitales que se votó en el Congreso de la Nación, le darían persecución, investigación y penas de cárcel para los narcotraficantes. Pero en la Argentina ellos tienen la tranquilidad de saber que el fruto de sus dineros mal habidos va a parar a los blanqueos de capitales que votó este Congreso Nacional, y advierto que por unanimidad en el Senado de la Nación. En base a lo que decís, si se aprueba esta ley, el gobierno quiere sacar a los menores de la calle, los menores pobres, ¿no? A los cuales considera delincuentes, pero no toca a los grandes narcotraficantes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Ha llegado el narcotráfico al gobierno argentino? Sí, eso definitivamente lo entiendo así, lo vemos en todos los armados provinciales que están entrecruzados con todo tipo de situaciones de corruptela, delitos. Ellos muy sueltos de cuerpo admiten que han comprado y vendido candidaturas, lugares en sus espacios provinciales, y por lo tanto no tenemos por qué. Está claro que si los espacios para concejales, para diputados provinciales, se compran y se venden en La Libertad Avanza, como ellos mismos admitieron durante la campaña electoral, cuando tuvieron su crisis en la provincia de Neuquén, otra crisis que tuvieron también en la provincia de Santa Fe. Entendemos que en esa dinámica de que las cosas se compran, los puestos políticos se compran o se venden, debe ser que los que más preeminencia deben tener son los que cuentan con los fondos del narcotráfico, digamos, o los grandes empresarios de este país. Ustedes imaginan que en un momento dentro de La Libertad Avanza una persona confesó que había pagado $50.000 para ser concejal por esa fuerza política. Así que imagínense lo que le rinde como contrapartida. Y como ese ingreso no lo tiene por lo que es la dieta de un concejal, que en general no son dietas muy importantes, aunque no son iguales en todo el país,
seguramente entonces lo conseguirá a partir de tener un lugar de poder que explota frente a estos sectores de poder. Los narcos son factores de poder en la realidad de nuestro país y más aún en una Argentina sumida en el hambre y la miseria como ahora y en la persecución contra organizaciones sociales que hasta ahora eran el único retén en los barrios frente a el poder del narcotráfico. Hoy lo estamos viendo con claridad. El narcotráfico financia los comedores populares en muchos casos que el Estado ha dejado de financiar. Lo cuentan las personas que están cercanas a esos dispositivos en los barrios, cómo les han ido a ofrecer ese financiamiento, lo cual es un desastre social que está ocurriendo en la Argentina de la mano de este gobierno. Ujú. ¿Consideras que existe persecución a los movimientos sociales en el país? Sí, sí, lo estamos viviendo de una manera muy clara. Primero, los movimientos sociales en nuestro país son diferentes, quiero decir, hay Sí. organizaciones que han formado parte de gobiernos anteriores y otras organizaciones que no, definitivamente, y ellos particularmente se han tomado el trabajo de perseguir especialmente a las organizaciones que no formaron parte de gobiernos anteriores y que de alguna manera, obviamente, han sido en el pasado implacables con todos los gobiernos, han movilizado frente a todos los gobiernos, frente al crecimiento del hambre, y ellos los detectaron de esa manera y los fueron a perseguir porque, obviamente, si querían sacar a las organizaciones sociales de la calle, tenían que meterse con el Polo Obrero, por ejemplo, que es una organización que sí lucha en las calles y no con otras que no lo hacían. Así que definitivamente las están persiguiendo, tienen como una obsesión, digamos, de evitar que se hagan movilizaciones en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo les quiero contar que durante todo este tiempo se han hecho movilizaciones de todo tipo. Muchas de ellas no se han hecho ya más en el Ministerio de Desarrollo Social porque tampoco estamos dispuestos a que le rompan la cabeza todos los días a un compañero o una compañera de un barrio, Sí. obviamente, pero se han hecho frente al Puente Pueyrredón, se han hecho, en breve se va a hacer una jornada en la Ruta 3 en Matanza, se han hecho frente al Ministerio también de Desarrollo, en realidad en las oficinas de Petovelo, hace 2 semanas atrás, etcétera. Quiero decir, la gente no deja de organizarse y luchar, pero ellos han elegido a ese sector social para perseguirlo especialmente. Yo te digo, el sol no Sí. lo pueden tapar con una mano. En este país hay en este momento 27% de chicos y adolescentes que están en la indigencia, eso significa que no están comiendo, no están pudiendo alimentarse, son fundamentalmente muchos de los chicos que están teniendo que salir de sus lugares de estudio para ir a acompañar a una familia, a poder acompañarla con algún trabajo para poder tener más dinero en esas casas, así que realmente esa realidad indigna a la población, cada día es más la población que ya se dio cuenta que este gobierno es una infamia y la gente se está organizando y está peleando. Yo hace pocos días di una charla con gente del Bajo Flores, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y me partió el corazón saber que, por ejemplo, una compañera que yo estaba contenta, que estaba estudiando diseño en la UBA, me contara que había tenido que dejar sus estudios porque estaba trabajando en una verdulería, porque ya no necesitaba acompañar y apoyar a su familia que estaba sin dinero para la comida. Otra compañera que va a un terciario, ella sigue yendo al terciario, pero cuenta que el año pasado tenía 25 compañeros y ahora tiene 5 compañeros en el curso. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y detrás de eso vienen las campañas falsas, digamos, de baja disponibilidad, etcétera, que son todas distraccionistas para eludir que este gobierno prometió un equilibrio económico, un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y hoy la gente es la principal afectada por estas políticas, ¿no? Ujú. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, estoy aquí yo, Ah, ¿eh? perdón, pues se me había Sí, trancado la sí. imagen. Vanina, ¿y cómo se sale de este círculo vicioso en donde se presenta un proyecto de ley como este el de la reforma judicial, en donde el gobierno da información falsa, hay una campaña de miedo, se pone la mirada en los niños y en los adolescentes pobres, se desconoce el narcotráfico? ¿Cómo se trabaja, ¿no? Con una mentira tan grande? ¿Cómo es la resistencia del pueblo en ese sentido?
Vos repetiste un par de veces el hecho de que se pone la mirada en los chicos pobres y quiero reafirmar fuertemente ese concepto que vos traes. La gente tiene que saber que no es una persecución contra el conjunto de los niños y adolescentes, sino que lo es contra los más empobrecidos, a los que adrede buscan demonizar y plantear como que son un sector de la sociedad peligrosa. Hace poco tiempo atrás, 5 adolescentes fueron encontrados con armas de aire comprimido, salían a divertirse por la noche del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, disparándole a gente de la calle, ¿sí? Sí. De esos adolescentes no se sabe nada, ¿saben por qué? Porque esos adolescentes eran hijos de los dueños del poder de la Argentina, algunos de ellos de directivos de la DAIA, otros de algunos empresarios muy importantes de este país. Ellos no van a parar al régimen penal juvenil argentino, de ninguna manera, ni en este ni en un futuro que vayan a reformar. Los que van a parar al régimen penal juvenil, que entre otras cosas con la modificación pretende colocar a los niños y adolescentes en dispositivos que son para adultos, ¿no? Porque plantean llevar a que las instituciones para detener a los adolescentes estén dentro de las instituciones de adultos. Entonces, ese tipo de dispositivos es solamente, como vos señalás, para los niños pobres, y quería dar un ejemplo concreto en donde la sociedad supo un día que se produjo este episodio y nunca más supo nada, porque son los hijos del poder. A los hijos del poder se los protege siempre. Así que, efectivamente, creo que lo que hay que hacer es pelear, organizarse, luchar, y que sepa todo el mundo que lucha contra esto, que dentro del Congreso de la Nación cuenta con diputadas y diputados del Frente de Izquierda, que no nos callamos la boca, que estuvimos denunciando esto en las audiencias que ha habido por el régimen penal juvenil. Hubo una el otro día con expositoras y expositores muy claros al respecto de nuestra oposición a este tipo de reforma del régimen. No cualquier reforma del régimen, el régimen necesita ser modificado, pero no va a ser de la mano de este gobierno que vaya a salir una modificación fructífera, y tampoco de la mano de este Congreso, en donde priman los que se venden por puestos, los que se venden por dinero y los que se dan vuelta contrariamente a los reclamos populares para, bueno, finalmente favorecer apetitos económicos de sus personas o de sus propios espacios políticos. Así que yo creo mucho en la lucha y en la organización de un pueblo. Creo que este pueblo tiene que salir y levantar cabeza. Está golpeado en este momento por las medidas que ha tomado el gobierno de Milei, pero creo, y porque también tiene cierta parálisis que tiene que ver con que las fuerzas opositoras, a no ser por la izquierda, están todas en un tren de estar discutiendo sus internas para ver qué hacen el año que viene. El año que viene vamos a tener a una población de adolescentes y pibes muertos como fruto de las barbaridades que pasan en la realidad de este país. El año que viene va a ser tarde frente a muchos jubilados que hoy se están muriendo de hambre. El año que viene va a ser tarde para la educación si hoy no se actúa. Así que hacemos un llamado fuerte a actuar hoy. Mañana queda demasiado lejos, las elecciones del año que viene quedan demasiado lejos para patear lo que debe ser una resolución hoy de la gente. Así que bueno, con lucha, con organización, creo que podemos contrarrestar esta ofensiva tan reaccionaria. Vanina Biasi, diputada por el Frente de Izquierda, una de las principales dirigentes del Partido Obrero. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. A vos, muchas gracias. Contarles a ustedes que pueden escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Los narcos son factores de poder en la realidad de nuestro país, y más aún en una Argentina sumida en el hambre y la miseria como ahora, y en la persecución contra organizaciones sociales que hasta ahora eran el único retén en los barrios frente a el poder del narcotráfico. Hoy lo estamos viendo con claridad. El narcotráfico financia los comedores populares, en muchos casos que el Estado ha dejado de financiar. Lo cuentan las personas que están cercanas a esos dispositivos en los barrios, cómo les han ido a ofrecer ese financiamiento, lo cual es un desastre social que está ocurriendo en la Argentina de la mano de este gobierno. Enfoque.
con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.